De hecho, se podría pensar en la ira, en el enojo, como la antialegría. Por lo tanto, si quieres vivir una vida alegre, tranquila, quizás sea importante que aprendas estrategias para minimizar el efecto y los niveles de ira que experimentamos. Dicen que es una locura temporal, que el daño que produce es enorme. Es tomar decisiones permanentes por una emoción pasajera. Ninguna epidemia le ha costado tanto a la humanidad como la ira. Debido a esta, vemos a personas a nuestro alrededor asesinadas, envenenadas, demandadas y por supuesto golpeadas. Después de todo, vivimos en un mundo en el que hay mucho por qué enojarse, lo que quiere decir que a menos que aprendamos a controlar nuestra ira, estaremos perpetuamente enfadados. Y se dice que estar enfadados es un desperdicio de tiempo y vida. Y es común pensar que la ira o el enojo tienen su utilidad, que son necesarios. Te dicen, no hay emociones malas. Después de todo, según esto, nos ayuda a defendernos, nos motiva. Y aunque es cierto que en ocasiones las personas se pueden beneficiar de su ira, esto no quiere decir que debemos acogerla. Después de todo, hay veces en las que las personas se benefician de sufrir un accidente. Sin embargo, ¿quién en su sano juicio daría pasos para aumentar la probabilidad de que suceda un accidente? Y lo que es más preocupante es que una vez activada puede ser muy difícil de desactivar. Hay que recordar que el enojo se justifica a sí mismo y cualquier beneficio que pueda aportar inicialmente, en general, será ampliamente superado por el perjuicio que nos ocasiona. Te preguntarás, ¿entonces qué? ¿Se supone que debo hacer? ¿Debo dejarme? Si atacan a mi padre o a mi madre, ¿no me debo enojar? ¿Me debo quedar con los brazos cruzados? La respuesta es que para nada. Cuando alguien nos agravia, debe ser corregido. ¿Pero por qué la justicia no puede ser un motivador suficiente? ¿Por qué habríamos de necesitar del enojo para motivarnos? ¿Cómo podemos evitar la ira? Bueno, Séneca nos dice que no hay que pensar lo peor de los demás, no asumir maldad cuando la simple falta de capacidad puede explicarlo. No sabemos lo que le ha pasado a las personas, pueden estar distraídas, pueden estar cansadas, les puede haber pasado algo. No asumir las cosas de una forma personal es un paso para comenzar. Dice, si somos hipersensibles, nos irritaremos con facilidad. Si estamos acostumbrados a cumplir todos nuestros caprichos, a dejarnos corromper por el placer y nunca practicar la templanza, nada nos va a parecer tolerable. Todo parecerá intolerable, no porque las cosas son duras, sino porque nosotros vamos a ser blandos. Esto es otro de los peligros de dejarnos llevar por todos los impulsos, de no decirle no al cuerpo, a los ímpetus. Cuando no ejercemos el autocontrol y límites, perdemos la práctica, por lo que se vuelve más fácil que cualquier impulso se apodere de nosotros. Practicar la templanza en otros aspectos puede ser útil a la hora de enfrentar la ira. Otra cosa es que para evitar la ira hay que tomar en cuenta, hay que tener presente que muchas de las cosas que nos enfadan generalmente no nos causan daño alguno. Son meros fastidios. Al permitir que estas situaciones insignificantes nos irriten, convertimos lo que sería una perturbación apenas perceptible en un estado de agitación que destruye la serenidad. Y esto me recuerda a una ocasión que fui a un concierto en el castillo de Chapultepec y una persona estaba cámbiese y cámbiese de lugar cada que se desocupaba un lugar, y yo me empecé a molestar, me empecé a enojar, pero luego me di cuenta que en realidad no me afectaba, que solo me estaba molestando porque yo creía que debía de molestarme, porque yo pensaba que eso no se debería hacer. Lo único que me molestaba era la idea. Bien dicen, no son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. No me afectaba en absolutamente nada, más que en mi interpretación de que eso no se debería hacer. Cuando me di cuenta de eso, lo dejé de lado, pude disfrutar más el concierto. Marco Aurelio también nos da consejos en contra de la ira y dice que es útil contemplar la impermanencia del mundo que nos rodea. Dice que si lo hacemos, comprenderemos que muchas de las cosas que creemos importantes en realidad no lo son. Y me recuerda esto a una técnica cognitiva muy útil que yo uso. Y dice simplemente que cuando algo te moleste, te tomes un momento para preguntarte si este evento va a tener importancia en un mes, en una semana, incluso a veces al día siguiente. Si vale la pena estar enojado por esto. Muchas veces te das cuenta de que no vale la pena aferrarnos, y quizá nos demos cuenta que la mayoría de las veces el enojo que nos causa una situación nos hace más daño y dura más que la situación en sí. Otra cosa útil, y aquí en mi canal tengo un ejercicio para esto, es recordar cuando alguien nos moleste, cuando alguien sea enfadoso, recordar que nuestra conducta también puede irritar o molestar a otros.
Dicen, somos malas personas entre malas personas. Y solo una cosa puede calmarnos, tratarnos bien. Dicen en AA que si te quieres curar de verdad, le sirvas una taza de café a quien más mal te cae. Inténtalo. Otra técnica es que cuando nos enfademos, nos esforcemos por transformar todos los indicadores de ira en su opuesto. Si cuando nos enojamos apretamos las manos, vamos a relajarlas. Si fruncimos el ceño, vamos a relajar la cara también. Quizá incluso vamos a tratar de sonreír. Pero es importante primero relajar la cara antes de forzar la sonrisa. Esta es una técnica que se usa en la terapia dialéctica conductual. Relajas la cara y luego sonríes. Quizá moverte con más suavidad, tu tono de voz más bajo, más calmado, caminar más despacio. Si lo hacemos, nuestro estado interior pronto se asemejará. Y esto se parece a una técnica también que usan los budistas, que cuando tenemos un pensamiento insano, esforzarnos por pensar lo contrario. Por ejemplo, si tienes pensamientos de enojo, sensaciones de enojo, pensar en cosas contrarias como amor, como bondad. Y hay que recordar que cuando inevitablemente perdamos el control y nos dejemos llevar, en vez de hacer las cosas peor, debemos aceptar nuestro error y disculparnos. Esto evitará que las cosas sigan creciendo sin quitarnos responsabilidad y consecuencias, pero no haciéndolo más grande. Por último, es importante recordar que personas que pasan mucho tiempo pensando, recordando acerca de las situaciones o personas que les causan ira, pasan tanto tiempo haciendo lo que parece que obtienen placer de esto. Esto es una pérdida de tiempo y podemos aprender a desengancharnos de estos pensamientos. Darnos cuenta que nuestra propia mente está causando esta ira y recordar que aunque puede que tengamos razón, nosotros estamos pagando las consecuencias. Estamos perdiendo nuestra tranquilidad. Igualmente que con el resentimiento es como tomar veneno y esperar que le haga daño a alguien más. Recordando